Seminario Internacional de Feminismo Peruano. Soy Aurora Cáceres. Estamos en la mesa número 4, que se llama Literatura, Historia y Arte, aproximaciones interdisciplinares a la obra de Soy Aurora Cáceres. Vamos a empezar esta mesa con el doctor Fernando Villegas, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Él nos va a presentar su ponencia Soy Aurora Cáceres, Evangelina y su mirada frente a lo moderno y a la vanguardia en sus escritos sobre arte peruano. Tiene 20 minutos, doctor. Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores por organizadoras por la invitación para presentarme en este seminario que da realce e importancia al trabajo de Soy Aurora Cáceres. En este caso, yo lo que voy a mostrarles es su vinculación con lo moderno y la vanguardia en sus escritos en el arte peruano. Sabemos que ella escribió bajo el seudónimo de Evangelina. No sé si podemos poner el PPT, por favor. Bueno, lo primero voy a leer y también en algunos momentos hacer comentarios. Bueno, si analizamos la obra de Soy Aurora Cáceres en el terreno de la crítica de arte, podemos comprender algunos puntos importantes. Su narrativa es histórica y descriptiva. En ella se presenta el discurso basariano de la vida con la importancia de la anécdota, donde la narrativa cuenta las proezas del artista para lograr el éxito que muchas veces le es esquivo. También se puede reconocer en sus escritos el análisis formal en sus obras, en las obras que reconoce de los artistas, al estilo Wöffling, en donde ella determina una apreciación estética. Se ha reconocido la importancia de sus escritos vinculados al arte, y en eso el trabajo de Sofía Pachas es importante. Me interesa en esta conferencia determinar su mirada frente al arte moderno y la vanguardia, para poder reconocer esta otra mirada que tuvo. Para ello, me gustaría empezar con el arte pictórico en el Perú. Este es... Sí. En el arte pictórico del Perú, un texto que no pudo ser encontrado y probablemente inconcluso fue el proyecto de escribir sobre los artistas peruanos. Sofía Pachas nos refiere que probablemente un adelanto de este texto inconcluso se dio con la propuesta El arte pictórico del Perú, escrito en la Revista de las Españas en 1930. En el texto se menciona que va a continuar, pero nunca aparece esa segunda parte. Y en el artículo se centra en los periodos del Perú antiguo y el arte virreinal. Ahí menciona, digamos, cuando está finalizando este texto, Soy Aurora Cáceres nos dice: creo haber indicado a grandes rasgos los caracteres sobresalientes de los pintores más conocidos que existieron en el Perú durante el virreinato, grandes y pigmeos, celebridades y nulidades ante la crítica severa de la historia del arte. En lo que respecta a la presente ponencia, donde buscamos reconocer una estética moderna en sus escritos, es importante reconocer en el lenguaje lo que considera el arte decorativo, cuando ella identifica la importancia de la cerámica, a la cual la autora reconoce fue mayoritaria y que supo desarrollar en el dibujo en un alto nivel. Así nos dice, cito: sorprende por su estilización al lado de los dibujos decorativos modernistas. Es interesante cómo Cáceres está estableciendo tempranamente
la correspondencia entre el arte del Perú antiguo con el arte moderno europeo. Años después, Luis de Valcárcel haría lo mismo cuando estableció esta comparación con la vanguardia europea. Este punto es interesante porque el término arte decorativo sería comúnmente usado en artistas como César Moro cuando hacía referencia al tipo de dibujo que hacía. No es casual que se reitere el término al hablarnos de la cerámica al decir, no tardando en surgir el arte decorativo que le diera gracia de la forma y el dibujo. En cuanto a la pintura virreinal, no hubo referencia a lo moderno, ni tampoco un reconocimiento al tipo de arte realizado en el periodo. Es bastante explícita en reconocer el horror al vacío de las obras para calificarlas como negativas desde el punto de vista estético mercantil. Nos dice, cito, es un cuadro diminuto, aglomeraban en lo alto del lienzo y continuaban así, descendiendo hasta cubrirlo en su totalidad con vírgenes, santos y ángeles, en actitudes angulosas y con cuerpo acartonado, todos en un mismo plano, de manera que el cielo y las montañas del fondo se confunden y las imágenes parecen aplicadas encima, quedando como suspendidas a lo largo del cuadro, formando estrecho conjunto. A este género se le denomina pintura quiteña, aunque muchas veces se ejecutaba en Lima y constituyó el arte mercantil. Para ella, Soy la Aurora, el arte pictórico pertenecía a Europa. Así nos dice, cito, solo después de la independencia y ya en pleno florecimiento republicano, surgen artistas poderosos que triunfan en las exposiciones europeas. Al descalificar la pintura virreinal, Cáceres establece la importancia con los artistas académicos formados en Europa. Así reconoce la importancia de la contemporaneidad del arte pictórico del Perú. Para analizar esa propuesta relacionada a lo moderno y la vanguardia, voy a concentrarme en analizar 5 aspectos del desarrollo de su crítica y su vinculación con el medio artístico. En primer lugar, me gustaría analizar la colección privada de ella que fue donada al gobierno peruano al final de su muerte. Se tratan de 22 cuadros que pertenecieron a su colección, de los que se conservan 17 en la colección de la Cancillería. Lo primero que llama la atención es que solo una obra corresponde al periodo barroco. Se trata de un anónimo europeo, José y la mujer de Putifar. Lo segundo que interesa es que la gran mayoría de sus obras corresponden a artistas peruanos, especialmente pintores que comprenden la segunda mitad del siglo XIX, como son los casos de Ignacio Merino y Francisco Lazo. Se trata de la primera generación de artistas académicos que transitaron entre sus obras entre el academicismo y el arte romántico. Además podemos ver la obra de Daniel Hernández y Carlos Bacaflor, Francisco Cánaval, artistas que desarrollaron desde la pintura académica, naturalista y postimpresionista. Por último, la pintura peruano-mestiza en la obra de José Sabogal y Julia Codecido. También destaca que varias de las obras predomina el género paisaje, donde la preferencia es transitar desde el naturalismo al impresionismo y el postimpresionismo. Aquí se pueden mencionar las obras de Bernardo Rivero, Barreda, Juan Guillermo Samanés y 2 paisajistas italianos. Estas son las 2 obras de Lazo y 2 de Merino. La importancia de la colección es el particular contexto en el cual Soy la Aurora Cáceres decide donarlas al Perú. Sabemos que estaban las obras incautadas en el puerto de Irún, habían venido desde París y es gracias a la intervención del gobierno peruano que para poder salvarlas de la subasta pública, la donación registrada en la notaría Santiago Pelayo Oré, donde consta que la destacada intelectual peruana dona su colección al gobierno peruano el 17 de enero de 1956. Sin embargo, dentro de las cláusulas de la donación, es que estas obras permanecerían con Cáceres, quien tendría la colección en calidad de depositaria hasta el día de su muerte. Estos aspectos nos pueden indicar que se trata de una colección personal,
A varios de los artistas mencionados, ella escribió, y fue el caso de Merino, Hernández, Bacaflor, Sabogal y Codecido. En segundo lugar, es importante destacar la amistad que une a Zoila Aurora Cáceres con Daniel Hernández. Esto se puede comprobar en la correspondencia que mantuvo el artista radicado en París con Luisa Gastañeta entre 1892 a 1894. Amiga en común de ambos. Ahí la artista da cuenta de que la hermana Zoila y Hortensia se encuentran en París, que gracias a ellas ha podido recordar al Perú. Además que Hortensia, su alumna, ya ha podido realizar un dibujo de Zoila. Así, en una carta fechada el 11 de octubre de 1892, dirigida por Hernández a Gastañeta, nos dice, cito, envío usted, aparte una fotografía de un retrato que nuestra amiga ha hecho de Zoila. Yo estoy muy contento de él y tengo una discípula que me hace honor. Es probable que se trate del dibujo a carboncillo publicado en el libro Cáceres, Conductor Nacional, vinculado a la colección de María Teresa Llona, esto citado por Pachas. De ella destaca que es buena en pintar jarrones de flores. También refiere lo mucho que va a extrañarlas cuando regresen a Lima. Cito a Hernández, pero lo que no le habían dicho, porque no lo saben, es que yo las extrañaré mucho y mucho tiempo. Tal vez no las volveré a ver nunca, a no ser por la imprevista eventualidad de la vida, ellas vuelvan por aquí, pues yo no puedo ir a Lima, ni mi situación ni mis medios me lo permiten. También da cuenta del viaje de las hermanas Cáceres a Italia. Esta cercanía con el artista nos permite entender por qué el artista tiene hasta 3 versiones de retratos realizados por el pintor peruano, incluso en uno de ellos tomado de la tipología de las perezosas. Acá tenemos a la familia Cáceres. Estas son las obras que están en su colección, realizadas por Hernández, la cual le había dado fama al artista peruano en París. Además, Cáceres tendría en su colección el boceto realizado por Hernández a su hermana menor, vestida en traje de primera comunión, cuya versión final es hasta ahora conservada por la familia Cáceres y donde las diferencias son notables. Además, Cáceres le dedicaría 2 artículos al pintor huancaveliano cuando éste regresó a Lima para dirigir la Escuela de Bellas Artes. Un tercer aspecto de la crítica en su obra al postimpresionismo en la obra de Francisco Canaval y Felipe Cosío del Pomar. Un documento del archivo Cáceres conservado en la BNP puede darnos cuenta de cómo sería el texto que pensaba escribir sobre los artistas contemporáneos. Cuando en ese manuscrito describe el trabajo de Cosío del Pomar. El texto es biográfico, reconoce las fechas de nacimiento del artista, identifica a sus padres y da cuenta de las exposiciones donde ha participado, donde destaca su trabajo como muralista desde 1921 al decorar varias iglesias luteranas en Pensilvania, Filadelfia, en Estados Unidos. Pero sin duda una obra donde se manifiesta su inusitada modernidad es el retrato que conservó en su colección sobre el pintor Francisco Canaval. Dentro de su colección es la obra modernista más destacada que engloba la corriente simbolista en el estudio psicológico y pensativo del retratado a la manera de Carrier o del pintor belga Fernand Snob. Pero además de ello podemos destacar el uso de los colores primarios con sus complementarios, como es el caso del amarillo y el violeta en una inusitada modernidad. Canaval fue discípulo de Bacaflor en París, ocupó un reconocimiento muy temprano en el Salón de París, incluso se pensó que las obras habían sido realizadas por su maestro. Esta obra destaca del artista y de la colección de Zoila Aurora y nos visibiliza el gusto de la pintora por la pintura modernista y de vanguardia. La cercanía de Bacaflor con la familia Cáceres motivó probablemente que Evangelina haya conocido la obra de Canaval. No conocemos si ella escribió sobre él, pero sí que dentro de su colección había una obra de su autoría ahora en paradero desconocido. En el inventario de su colección figura con el nombre del Profeta, donde se representa una cabeza y un libro abierto. Por el título de la obra podemos indicar que la corriente simbolista está presente en esta obra. Podemos ver la preferencia dentro de la colección
de artistas peruanos y sobre todo el desarrollo del paisaje. Podemos ver trabajos de Enrique Domingo Barreda a través de una marina, un interior con zaguán limeño de Bernardo Rivero o de Juan Guillermo Samanés Baños de Yura. Y estas también son dos paisajes naturalistas en la misma colección de Soy la Aurora Cáceres. Otro elemento importante es su posición frente a la Gran Guerra, a través de las exposiciones de estampas franceses sobre la Primera Guerra Mundial expuesta en Lima en 1918. Es interesante ver cómo la autora manifiesta su posición frente a la Gran Guerra, y esto lo hace a través de la crítica de arte, al dar cuenta de la exposición de estampas. En ella, Evangelina nos refiere el álbum, que tiene un tiraje de 100 ejemplares, que contiene grabados del célebre caricaturista holandés Louis Rademacher. Además, refiere que esta obra ha sido colocada por el escritor belga y premio Nobel Maurice Maeterlinck. Sobre el artista nos dice, cito a Soy la Aurora: el que no conoce la obra de Rademacher debe conocerla. Ningún otro artista contemporáneo ha sabido interpretar como él la tragedia actual europea. Se trata de una mirada crítica a los desastres de la guerra. La intelectual, al rescatar y poner en relevancia la exposición, nos presenta su posición frente a la guerra que destruye todo a su paso. Cuando refiere a los aguafuertes de otro artista, titulado Los Evacuados, Evangelina nos dice, son los perseguidos, los ancianos y niños que huyen formando un conjunto armonioso y rítmico de la caravana nómade del dolor. Esta muestra, al decir de Clovis, Luis Valera Orbegoso, no atrajo el interés del público. Se tituló La exposición de los aliados, que se exhibieron cuadros de Rademacher, de Steinling, de Forain, de Poulvord. La mirada de Cáceres ante una realidad mundial, al darle la importancia que merece a la Gran Guerra, no tiene precedentes en otros críticos del momento. Evidencia también a una intelectual comprometida y puesta al día con los principales hechos del acontecer mundial. Quisiera cerrar el análisis de la crítica de Soy la Aurora Cáceres con la importancia que concedió a la creación de una escuela de pintura. Este aspecto es el que resalta cuando refiere la obra de Carlos Bacaflor, José Sabogal y Julia Codecido. En el caso de Sabogal, y agradezco a Sofía Pachas que compartió una carta del pintor a Cáceres, en ella da cuenta, no está avanzando, en ella da cuenta que justo está terminando el retrato del mariscal Cáceres, que piensa enviarlo a Rollero para decidir el marco. Una obra que trata del último retrato del héroe de la Breña. A ver, vamos a esperar un rato que se arregle la presentación. Bueno, igual tal vez puedo continuar y después ven las imágenes. Una obra que trata del último retrato del héroe de la Breña, quien tendría un papel protagónico en las fiestas del centenario y en el proyecto de la Patria Nueva de Leguía. Si bien es cierto, se trataba de la figura del héroe vivo, Sabogal escasamente pintó la historia republicana. Así podemos mencionar la obra del general colombiano, protagonista de la batalla de Ayacucho, que es una más que él pinta. La carta es interesante al analizar, ya que muestra el apoyo de Evangelina en la carrera inicial del autor y las carencias que un joven artista se enfrentaba cuando refiere lo exiguo del sueldo del ministerio y la imposibilidad de realizar retratos, de realizar obra seria. Incluso el ofrecimiento por parte del artista que le recomienda para hacer retratos entre amigos a la intelectual. El pintor le recuerda que, cito a Sabogal, no olvide usted, señora, de insistir sobre la reposición del destruido cuadro El señor Cáceres en la batalla de Huamachuco. No olvide tampoco que yo pintaré eso con verdadero amor. Efectivamente, Cáceres hizo una crítica laudatoria a la obra de Sabogal, donde destacó el arte nacionalista del artista cajabambino y mencionó obras importantes como el Carnaval del Tílcara.
La intelectual escoge precisamente aquella obra que era la primera en la representación del tema indio en la obra de Sabogal. Curiosamente, bueno, vamos a ver algunas obras. Acá estamos, vamos a retroceder. Entonces, sí, esta es la obra de Felipe Cosío del Pomar. En sí es un poco las referencias que ella hace en un texto. Además de eso, en esta época, pues los críticos de arte del periodo estaban José Carlos Mariátegui y César Vallejo, que estaban muy relacionados al tema de la vanguardia. Vallejo vinculado al cubismo y José Carlos Mariátegui desde 1919 hablándonos de las vanguardias artísticas. En ese sentido, la propuesta crítica de Zoila Aurora Cáceres está más relacionada con la propuesta vinculada más a la crítica de Cosío del Pomar, que sería posimpresionista. Curiosamente, una de las últimas críticas conocidas se refiere a la obra de Bacaflor. La crítica realizada en el 51 nos permite concluir esta ponencia. El texto es biográfico, pero enfatiza la importancia del presidente Cáceres en la carrera del artista y el nacionalismo del pintor al negarse a nacionalizarse como chileno cuando la Academia Chilena le iba a dar el premio a Roma, al ocupar el primer lugar durante sus años de estudios. Además reitera cómo el general Cáceres le regaló un cofre de joyas preciosas para tiempos aciagos. Después refiere la visita a Antonia Moreno de Cáceres con sus hijas en Roma, donde pueden ver al artista y gracias a la gestión de Antonia Moreno se puede conseguir la próloga de su pensión. Así, y cito a Evangelina, refiere cómo el Perú es fructífero en todos los aspectos, abriéndose también a la riqueza de las bellas artes. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Villegas. Ahora vamos a tener una conexión vía Zoom con la magíster Romelis Alba de la Universidad de Bordeaux-Montaigne, Francia. Buenos días, ¿nos escuchas? No estamos escuchando el audio por acá. A ver, un momentito, quizás es un problema. Aquí. A ver, A ver, ¿puedes hablar ahora? Sí, creo que es el parlante de aquí del auditorio. No se escucha. Normalmente A ver, Romelis, ¿nos escuchas? ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, ya, Fuerte y claro. perfecto. Entonces voy a Muchísimas- compartir mi diapositiva. Sí. A ver. Tienes 20 minutos, por favor. Ya voy a tratar de acelerar Sí. lo más que puedo. Disculpa. Está bien, ¿ahí puedo escuchar? Sí, todo bien. Ya. Entonces, ante todo, quisiera agradecerles por permitirme participar a distancia y por toda esta organización en torno a Zoila Cáceres. Bueno, quisiera comenzar esta ponencia con una cita de La Rosa Muerta. Su cuerpo, a pesar de que jamás lo mostró desnudo, le valía la admiración de los artistas más en boga y el elogio de sus admiradores. Estas líneas podrían ser una analogía al estilo de Evangelina al retrato que el pintor Daniel Hernández hizo de ella en 1910. A través de su pluma, el autor refleja su inclinación hacia la pintura, como se lee en Oasis de Arte, publicado en París en 1911, donde Evangelina lleva al lector a recorrer con ella museos y salones. En este contexto, el objetivo de esta ponencia es destacar cómo Evangelina contribuyó a la construcción de un imaginario plástico mediante sus recorridos por diversos espacios culturales.
Estos recorridos no solo inspiraron el decorado de una de sus novelas, sino que también colaboraron en la construcción de una historia de arte peruano. Primero voy a abordar las impresiones que tuvo la autora de la ciudad de Amberes, luego sus impresiones del Salón de Otoño y profundizaré ahí sus impresiones en torno a la pintura del impresionismo, a Paul Cézanne, y también quisiera resaltar algunas omisiones. Zola comienza este relato de viaje describiendo a uno de los personajes principales de la ciudad belga, su catedral gótica, mostrando el dominio de un vocabulario arquitectónico y una comprensión de los detalles que nos puede hacer recordar más adelante a los escritos de Panofsky sobre la arquitectura gótica y el pensamiento escolástico. Sade explica la fachada de la catedral y admira el fino trabajo de las torrecillas, como lo pueden leer en este extracto en Oasis de Arte. Con interés analiza el púlpito de madera, destaca el decorado floral y fauna. Así cada espacio o elemento de la catedral se vuelve una heterotopía para Evangelina, como un jardín mágico. Del relato en torno al Museo de Bellas Artes de Amberes se sabe que fue una visita breve y que se realizó en primavera, en un ambiente muy distinto a lo que ella conoció en América, y al mismo tiempo nos otorga ya una opinión en torno a la pintura impresionista porque fue, como en palabras de la autora, breve como una brocha gorda impresionista. Dentro de los lienzos que admiró la escritora en este museo, uno atrajo su atención. Se trata de Lady Godiva del pintor Joseph van Lerius de 1870. Esta descripción refleja esa sensibilidad plástica para transmitir la imagen a través de la palabra sin ilustración. Como lo pueden leer en este párrafo, resalta cuerpo blanco, fresco y de perfiles suaves que se destaca con una vitalidad subyugadora. Estas líneas recuerdan la manera como describe el cuerpo femenino en La Rosa Muerta. Cuando habla de las mujeres españolas, también se refiere así. Una vez desnuda es la Venus más hermosa que existe sobre toda la tierra. Su piel tiene reflejos de nácar, sus senos son firmes y los pezones rosados, parecen nacientes capullos. Sade compara este lienzo de Valerio con otro que le viene a la mente que vio en Londres. No sabe exactamente decir cuál es, sin embargo utiliza que fue una maravillosa representación. De esta manera no puede desligarse con esta última frase de su propia subjetividad y sus inclinaciones hacia una pintura que sería considerada como una pintura académica y no vanguardista. La autora de Oasis de Arte refleja ese paradigma del artista entre dos épocas, entre el pasado y el presente. A pesar de los esfuerzos de las nuevas generaciones por desafiar las normas establecidas por los académicos, estos seguían ostentando cierto poder en los espacios de exhibición, como el Salón de Otoño, que continuaba bajo su control. Incluso Frank Jordan, el presidente de este salón, afirmaba esa desconfianza hacia las nuevas formas plásticas, alegando que no era correcto olvidar a los antiguos maestros que tenían una influencia, entre comillas, escuela contemporánea. Estamos frente a lo que Gerard Georges Lemaire califica espacios anecdóticos en donde las nuevas generaciones se codeaban aún con la antigua, afectando no solo a los pintores, sino también el juicio de la crítica de arte. Eso encaja con la mirada que Sade proporciona del Salón de Otoño. Voy a adelantar. Patricio Just Prunel destaca en su artículo El arte de la medida la importancia de realizar un estudio comparativo de eventos y personajes, catálogos y lugares. Entonces, a través de un estudio comparativo entre el relato de Cáceres y los catálogos de los primeros salones de otoño de la primera década del siglo XX, se ha determinado que la escritora se refiere al salón de 1907, realizado en el Gran Palais entre el 1 al 22 de octubre de ese año. En estas crónicas de viaje, la autora describe en forma de nota de arte sus visitas al salón. Realiza, al igual que Amberes, una descripción del paisaje que colorea la capital en esta temporada. Se vuelve un personaje en este relato, como lo que sería los genios de lugares, Johnny Deliu de Jacques Genet. En este ambiente otoñal de la bella época en que se creó el Salón de Otoño en 1903, se presentó como innovador en apariencia a los otros lugares de exposición al albergar todas las artes sin jerarquía. También aceptó la participación de distintos estilos y artistas extranjeros. Estos últimos tuvieron que pagar una admisión, como se puede leer, para poder participar, según el reglamento del artículo 5 del reglamento de ese año.
Frank Jordan publicó en la revista La Grand Review el 10 de septiembre que el objetivo del salón era reforzar un espacio en donde se pudiera aglomerar las distintas tendencias. Cito: simplemente queremos ofrecer hospitalidad sin distinción de tendencia ni de escuela. Ahora bien, Evangelina confirma este carácter de hospitalidad del Salón de 1907 para aquellos jóvenes artistas que se estaban alejando de una escuela uniforme, como lo pueden leer en el siguiente texto. Esta escuela uniforme que menciona Evangelina es la que se refiere Jordan también en su artículo. Cito: a todos los temperamentos liberados de los prejuicios sedentarios con los que la Escuela de Bellas Artes y su nevasta pedagogía envenenaban a su juventud. Fin de la cita. Por su parte, la autora aclara que no es necesario que un artista deba someterse solo a una formación académica, en este caso a la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, no obstante, coincide con el punto de Jordan, que sin una escuela no se tendrían los principios básicos de la ejecución, pues estos fueron una base para los parámetros de los grandes maestros que supieron aplicarla a su personalidad, como lo pueden leer. Voy a adelantar en esta parte de acá. Por ejemplo, Cáceres señala que aunque el ideal de representar la belleza de la naturaleza se mantiene, la ejecución ha cambiado, calificándola de original. Esta renovación se identificó en el transcurso del siglo XX, en particular con la aparición de las vanguardias. Un momento clave fue la polémica de 1905, cuando el grupo de Matisse expuso por primera vez. Sus obras generaron un gran impacto visual. Ante este precedente, Jordan mostró un claro interés en promover un enfoque inclusivo hacia las nuevas tendencias, con el fin de evitar nuevamente un choque similar, lo que Evangelina distinguía clara en los primeros párrafos de su relato. Un choque anterior que sacudió el ambiente artístico fue el impresionismo, que Evangelina también trata en este recorrido. En 1874 se llevó a cabo la primera exposición de un grupo de pintores que serían conocidos como impresionistas. Actualmente se está celebrando los 150 años de esta histórica muestra, en la que participó Humberto Moniso. Sachs menciona en esta nota que el Salón de 1907 organizó una retrospectiva, una a Moniso y otra a Eva González. En relación con la pincelada de ambas pintoras, se acerca la plasticidad de los pintores franceses del Rococó, François Boucher y Jean-Antoine Watteau. Se lee un discurso propio de la época dentro de los parámetros de una historia de arte aún tradicional. En la misma línea, Evangelina exalta un tipo de canon de belleza y un cierto tipo de armonía que debía tener el pincel de una mujer, delicada y sublime en comparación con la de un hombre, pues como dice la autora, cito: al pincel femenino le faltaba el impulso vigoroso que denuncia la inteligencia del hombre, pero en cambio revela mayor delicadeza y una misión más transparente y práctica de ideal de belleza. Fin de la cita. Esta lectura podía contrastarse con lo señalado por Linda Knockley respecto a la pintura de Berthe Morisot, la que podría aplicarse también a Evangelina. En este proceso de interpretación de las obras de arte del Salón de 1907, la escritora se enfrentaba también a sus creencias. Sachs señala que existe en ambas pintoras unas similitudes con Annette, sobre todo el cuadro La joven en el baile y Un palco en la ópera, que traen a reminiscencia este lienzo de Manet, El baile de la máscara en la ópera de 1873. Queda el interrogante si Sachs comprendió plenamente las obras de estas pintoras, pues no aborda la pincelada bocetada ni la temática de representación. Lo cierto es que sabe identificar en Eva González la sensibilidad que tiene su pincelada para expresar cómo escribe la autora la poesía que emana de sus personajes. Eso sí, quizás el hecho de no clasificarla como impresionista puede ser leído como una omisión intencional para marcar una independencia y una ruptura con un grupo de fuerte presencia masculina. Acerquémonos ahora al impresionismo de Evangelina. En sus palabras, cito: los impresionistas no nos conducen a un arte desconocido. El fundamento de la pintura es el mismo en todos los tiempos y constituye la base sólida del arte pintórico. Sin embargo, no es claro de qué fundamento habla la autora, pero cita al escritor francés Paul Adam. Evangelina parafrasea al escritor francés sobre el impresionismo. Dice: es la evolución paralela de las estéticas más opuestas para la creación de un arte de formas numerosas y capaz de renovarse continuamente. Quizás esto alude al artículo de Adam sobre los impresionistas, en el que el escritor analiza el desarrollo de la pintura impresionista y postimpresionista entre 1874 y 1886
De ahí el hecho que la autora cita un arte de formas numerosas. El escritor francés resalta la innovación del expresionista en su enfoque que de la técnica pictórica, la pincelada rápida de representación de momentos efímeros. Paul había publicado en esa época 2 escritos en que aborda este tema. Evangelina resalta el carácter y la personalidad de los impresionistas para contestar a sus detractores con relación a la lógica de sus composiciones. Un impresionista respondería directamente, según la autora, cito, así la he visto yo. Fin de la cita. Lo que refleja en estas breves palabras el fundamento de la pintura al aire libre y de escenas cotidianas que representaron este movimiento, es decir, pintaron lo que vieron y punto. Evangelina menciona además al ilustrador Abel Febre, fundador del Salón de los Humoristas, quien había realizado una caricatura del Salón de 1907 en el que aparece esta frase: lo difícil no es hacer un cuadro, sino saberlo pintar. Ella está reescribiendo o traduciendo lo que aparecía en este afiche en su escrito. La autora también menciona al ilustrador en su novela La Rosa Muerta como parte de la descripción del ambiente de la sala de espera, como lo pueden leer en esta cita, que el espectáculo, si no hacía llorar, podría haber provocado risa. Con esta frase, Febre cuestiona la técnica del impresionismo, la que no es fácil de comprender si no es pintor, como dice la pintora. Como dice Evangelina, la autora afirma que se está ante una estética sui generis y complicada. Coincide con la opinión de Adams, que calificó a los impresionistas como una escuela de abstracción, como aparece en su artículo de 1886. De ahí la autora lamenta y anhela una pintura que tenga un lenguaje más fácil de decodificar. Quizás de forma un poco anacrónica, estas líneas que voy a citar pueden aplicarse a un arte que sigue siendo cada vez más abstracto y minimalista. Cito, las complicaciones del arte moderno, cuando más alejados le vemos de la simplicidad, tanto más fácilmente parece perder su encanto. Evangelina menciona la participación también de Alfred Stevens, que frecuentó el círculo de los impresionistas, que se mantuvo también un poco distante de este grupo. El pintor belga fue uno de los pintores que monopolizaron los encargos de la escuela del Estado francés, junto a Jean-Paul Laurens, Carole Durand y Jeff Tissot. Vale la pena recordar que Laurens fue profesor en la Academia Julian, donde Carlos Baca-Flor también estudió, y que fue, bueno, ya como Fernando Vieja les he dicho, recibió el apoyo de la familia Cáceres. Describe el lienzo también de la máscara japonesa, donde destaca el colorido que le va a recordar a la pintora de Ignacio Merino. Quizás por ejemplo, el lienzo La Barca, quizás por la curvilínea del cuerpo de la mujer pelirroja de ambos en primer plano, con una vestimenta en tonos rosados y un peinado alzado. La autora realizó posteriormente una conferencia donde llama al pintor Ignacio Merino Le Père Merino, el padre Merino, por el respeto que despertó entre los jóvenes. También menciona al pintor belga Theo van Rieselberghe, sobre todo el cuadro Mujer acostado, como aparece en el catálogo de esta exposición Femme Couchée. Revela esa innovación de la pintura postimpresionista que practica la misma técnica de Seurat, el puntillismo. Pasemos ahora a las impresiones de Evangelina en torno a la pintura de Paul Cézanne. En esta transición de la pintura moderna y la vanguardia sobresale la pintura de Cézanne. El Salón de Otoño de 1907 le dedicó también una retrospectiva a un año de su muerte en 1906. Entre los lienzos expuestos de Cézanne, Cáceres proporcionó la descripción de 2 lienzos, los jugadores de carta y el retrato de Gustave Geffroy. Como vamos a poder apreciar, resalta sobre todo en ambos cuadros la intensidad de la mirada en este momento preciso del juego, y en el retrato de Gustave Geffroy, la animación de la mirada, como se podría leer, o como lo hace en un momento preciso de reflexión, ¿no? Vale la pena también indicar que Gustave Geffroy fue uno de los historiadores del arte que defendió el estilo de Cézanne. Señaló que su pincelada puede dar la impresión de no seguir ningún programa, sin embargo aclara que el pintor tuvo sin duda uno propia, según su ideal y propia ley. Evangelina apunta a la espontaneidad de la pincelada cesariana, que puede dar un aspecto de no acabado. La autora considera que el retrato de la paisana refleja esa fluidez y es el mejor logrado entre ellos. Romelis, la descripción que proporciona la Evangelina... Romelis, te quedan 3 minutos. La permite asociarla al cuadro de Cézanne,
La paisana, que sería la mujer en la cafetería. Zoila Cáceres señala que los rostros de las mujeres en la pintura de Cézanne recuerdan a esa pintura de los pintores italianos como Giotto y Fray Angelico. Acercarnos ya al final, llama la atención en la nota de arte la omisión de la participación de un pintor peruano, de José García Calderón. Los ojos de Cáceres estaban maravillados por la producción francesa, que dejó a un lado al compatriota. El pintor aparece en el catálogo de la exposición del Salón de 1900, escrito con la tipografía francesa Joseph, con Saint-Baffian y Castillo de Canero. Se puede comparar también las impresiones de Evangelina con el escrito de Ventura García Calderón, Un día de vernissage, en donde se podrá ver también esa omisión que hace, o el interés sobre todo que apunta a Evangelina. Evangelina apunta sobre todo al análisis de la obra, y en cambio en ese relato de Ventura García Calderón es el ambiente. Evangelina va a omitir también a otro pintor, a Wassily Kandinsky, pero va a tratar a André Lot, destacando en lo que sería el trabajo de la línea, que le va a recordar a Carandesh, y también el trabajo del colorido, que puede ser llegar de colores intensos a la sobriedad, como lo pueden ver en los árboles de Avignon o los árboles de Tostes. Zoila trata principalmente a los pintores modernos, lo que es normal en un periodo en que había un espíritu contradictorio, de no saber acoger a los nuevos estilos, como sucede con Alfred Lombard, fauvista, que la autora revela un gran esfuerzo con su enorme lienzo. También habla brevemente de Saint-Simon y admira al pintor post-impresionista Albert Truchet. Califica a Carpeaux como el inmortal. El Salón de Otoño se mostraba ya como uno de los puentes entre los salones conservadores y los salones innovadores. Al estallar la Primera Guerra Mundial, al igual que el Salón Independiente, el acceso sería más restringido. Sin embargo, esta primera divisa de aplicarse a un salón, se puede aplicar esta divisa de querer aglomerar y de hospitalidad de diversos estilos, podríamos aplicarlo también de una manera un poco anacrónica al objetivo mismo que tuvo el Salón de los Independientes en Perú, que Afonso Castrillón profundiza. Posteriormente, ya de regreso a Perú, Zoila continúa con sus escritos y habla de los pintores como Ignacio Merino, Daniel Hernández y Julio Codecido. En suma, hay una visión modernista en sus notas de arte como producto de una educación cosmopolita, la que le permite aflorar una sensibilidad estética y apreciar la transición del arte moderno hacia la vanguardia. Eso refleja lo que varios autores han afirmado un estilo ecléctico. Quisiera terminar esta ponencia, que aceleraba un poco para que nos complicó el tiempo, con una cita también de La Rosa Muerta. De las artes, su predilecta era la pintura, porque no le permitía soñar ni forjarse ilusiones futuras, ni rememorar la monótona melancolía de antes. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Quería anunciar al auditorio que si tienen alguna pregunta para los ponentes, hay alguien que les puede alcanzar una hojita de papel para que la vayan elaborando. Así que ahí está la persona. Si desean, pueden hacerlo. Voy a presentar a nuestra última ponente de la mesa. Se trata de Daniela Terreros, es licenciada en Historia y magíster en Arte Peruano y Latinoamericano. Ella nos va a hablar sobre Elegante y transgresora, el rol de la moda garzón en la lucha feminista de Zoila Aurora Cáceres. Tienes 20 minutos también, Daniela. Hola. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Daniela Terreros, soy historiadora y el día de hoy les traigo la disertación titulada Elegante y transgresora, el rol de la moda garzón en la lucha feminista y Zoila Aurora Cáceres. Bueno, antes de iniciar quería agradecer a todos los organizadores del evento. Es muy lindo poder estar aquí y compartir este bello tema en el que es posible vincular la moda de justamente esta década del 20 en el que se inserta la garzón con esta lucha de nuestra gran Zoila, ¿no? A ver. No paso. Bueno, antes de hablar propiamente de esta vinculación, creo que es importante explicar un poco el contexto. Y es que dentro de la historia de la moda europea tenía reservado un momento para esta nueva mujer de los años 20, y si optásemos por un punto de partida en el cual ver esta vinculación entre
esta moda transgresora que implica un cambio en el vestir de la mujer y desligarse un poco del corsé y de todos esos elementos que lo oprimían, se puede ligar pues con estos movimientos de liberación femenina que acontecen en la segunda mitad del siglo XIX. Ay, pasó. Ya. Y bueno, prosigo. La disparidad existente entre hombres y mujeres en diversos ámbitos, como el político, económico, cultural, se deja percibir por las feministas de la época que reclamaban los nuevos derechos democráticos y civiles que se les habían concedido a los hombres de su tiempo, argumentando que negarle al sexo femenino una igualdad política y legal era tan injusto y opresivo como negársela a los hombres. Y dentro de este contexto, de estas primeras mujeres que tratan de abogar por esta lucha ante el hombre de esta segunda mitad del XIX, también se puede ver poco a poco una reforma en cuanto al traje, porque también había una opresión de muchos siglos atrás, con el cartón de pecho, la cotilla, el corsé, y eso es para la parte superior, era para la parte inferior igual, o sea, había armazones por todos lados en la mujer. Entonces, esta reforma del traje continuaba siendo motivo de crítica por considerarse insalubre y antihigiénico. Por ejemplo, esta socióloga de moda, Johannes Wiesel, nos dice esto, ¿no? Se decía que los corsés dañaban los órganos internos, especialmente los reproductores. Además que las largas faldas recogían el barro, la porquería y el estiércol de los caballos, que eran elementos constantes en las calles de las ciudades. Entonces vamos a poder ver dentro de esta reforma del vestir a estas primeras feministas que a la par como abogaban por esta lucha de derechos, también estaban a favor de este cambio, de esta práctica de vestir, como las primeras estadounidenses, bueno, Elizabeth Cady, Amelia Bloomer, Elizabeth Smith y británica Florence Wallace, y esta organización que es sumamente importante, que se gesta en Inglaterra, la Rational Dress Society, que aboga principalmente por acabar con el uso del corsé, ¿no? Bueno, esta reforma significa un mecanismo de reclutamiento para las defensoras de los derechos de las mujeres que apuestan por un cambio en sus roles sociales y en sus prácticas de vestir. Además de sus fines de reforma indumentaria, estas feministas apostaron por el derecho al voto, la mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales como varios de sus objetivos primordiales, objetivos que formaban parte de las exigencias de libertad e integración de aquellas mujeres que reclamaban el derecho a la igualdad entre sexos. Y si seguimos pasando el tiempo, ya entramos al contexto de post-Primera Guerra Mundial, podemos ver cómo se empieza a gestar este proceso de emancipación femenina con mucho más fuerza, ¿no? La lucha de las sufragistas que finaliza en 1918 con la conquista del derecho al voto, que es ratificada en 1920 en Estados Unidos, y como se está abogando por esta idea que la mujer se inserte con mucho más fuerza en el espacio público, ello requería pues un cuerpo mucho más atlético, también prendas mucho más prácticas, mucho más funcionales, también el cabello que se usase más corto, el salir de estos espacios públicos también implicaba que se puedan ver mucho mejor, entonces el uso del maquillaje también es otro tema, y así es una serie de factores que se van a ir viendo en estas mujeres trabajadoras que también frecuentaban diversas fiestas y eventos sociales, ¿no? A estas mujeres en sí se les denomina, bueno, la garzón, quienes representan este efecto visible de la liberación femenina. ¿Y de dónde viene esta garzón? Esta garzón proviene de Francia y, bueno, aquí lo quise explicar en ese mapita, y la influencia se da no solamente a Perú, sino también a muchos países de Sudamérica como Chile, Argentina, México, y principalmente se podía ver esta influencia a partir de las revistas ilustradas o las publicaciones periódicas donde se podía reflejar a este tipo de mujer y, bueno, las mujeres del país podían saber un poco más de ella, ¿no? Bueno, el garzón es un vocablo francés que surge en París en la década del 20 y proviene de una popular novela del mismo nombre, cuyo autor fue el escritor y poeta francés Victor Marguerite. Y aquí se deja entrever como dicho término representa a aquellas mujeres que combatían por la reivindicación de sus derechos y la igualdad de género ante el personaje masculino.
Y un poco para saber cuáles son las características más visibles de esta garzón, bueno, yo le he dividido en 5, que es el pecho aplanado, la cadera desdibujada, las prendas de estilo masculino, el uso de cosméticos y el cabello estilo bobcat y Eton crop. En cuanto al pecho aplanado, así como la cadera desdibujada, esta mujer se caracteriza principalmente por buscar esta igualdad ante el varón, no solamente en el cuerpo, por eso es esta idea del cuerpo de la mujer, como sabemos, siempre presenta las curvas, tanto en el busto como en la cadera. Entonces, al tener prendas en el que no se haga visible justamente la presencia del busto o los talles bajos, era muy característico de ellas, ¿no? Como podemos ver acá, en una imagen de Victoria Vargas Salazar, ¿no? De hecho, muchas de las imágenes son de la colección Curret, que creo que es un material bastante rico para poder describir este tipo de mujeres, ¿no? Igual la cadera desdibujada, como podemos ver aquí, con el talle bajo de la prenda que luce Sara Picasso Rivarola. En cuanto a los peinados, igual habían 2 peinados muy característicos dentro de esta moda, que es el bobcat, como podemos ver el primero, que es el cabello sumamente lacio a la altura del mentón con un flequillo, y el segundo, que hay una fotografía de Zoila usando el segundo, que ya les voy a mostrar, es el Eton crop, que también es el cabello corto, pero estas ondas eran a partir del gel que usaban ellas en el cabello, ¿no? Las prendas de estilo masculino, que es también sumamente importante. El pantalón era como ya la prenda transgresora por excelencia, que de hecho no hay, dentro de las revistas ilustradas y periódicos, fotografías de una mujer propiamente usando saco, pantalón, corbata, como puede ser una garzón parisina, salvo el pantalón pijama, que era un pantalón de tela muy delgada, parecido a un pantalón de chalizo o un palazo que hoy en día podemos usar en verano, ¿no? Pero si había fotografías de mujer usando el saco, pantalón, corbata, eran más artistas de cine o artistas de teatro, como podemos ver acá en estas ambas imágenes, ¿no? Que también las mujeres aquí podían visualizarlo a partir de las revistas, ¿no? El uso de cosméticos también, ya que la industria cosmética se gesta con mucha fuerza en esta década. La belleza era sinónimo de, ya no solamente de gozar de buena salud, es decir, de usar una buena crema para el rostro, una buena pasta dentrífica, sino ya era usar el rouge, que era este labial sumamente rojo con los labios en forma de corazón, pintarse bastante los ojos. Bueno, el sombrero cloche, que es sumamente característico de la época, el uso de las perlas. Y ya, ahora sí entramos a este vínculo con Zoila, que es justamente, ya quise explicar un poquito sobre las características de esta moda y cómo lo relacionamos con esta lucha feminista de Zoila, y es que dentro de la época lo interesante es que se puede ver al vestido como un instrumento de reivindicación y autonomía, ya que para la época, en verdad, hoy en día tal vez puede ser sencillo verlo, ¿no? Pero hace casi 100 años atrás, el que la mujer use esas faldas o ese saco de cuello con solapa muy al estilo masculino era sumamente transgresor, ¿no? Entonces, para los años 20 empieza a ajustarse un concepto de moda diferente. Vemos que la moda es como una herramienta de lucha de las mujeres para vestir aquello que se piensa, traduciéndose en un signo de identidad y empoderamiento. Zoila Aurora Cáceres va a ser una de estas mujeres que va a adoptar esta moda, pero lo curioso de ella es que vemos de los dos lados, porque Zoila también forma parte de la moda romántica de fines del siglo XIX, con los peinados sumamente complejos, el cabello recogido, con los vestidos guarnecidos de encajes, la cintura de avispa, que creo que son las imágenes más conocidas que tenemos de Zoila, ¿no? Bueno, hablamos así chiquitito sobre su biografía. No sabemos que es una escritora, periodista y feminista, que en 1924 funda Feminismo Peruano, ¿no? Que abogó siempre por esta lucha por los derechos de las mujeres, principalmente lo vinculado al sufragio, y que dentro de sus obras, como sabemos, pues tenemos Mujeres de ayer y hoy, Las perlas de la rosa, La rosa muerta, La ciudad del sol, Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, La princesa Sumatica, entre otras, ¿no? Y como mencionaba,
a veces, las imágenes más conocidas que tenemos de ella son estas, ¿no? Las de ella vistiendo a la usanza de la moda romántica con esa cinturita de avispa y con estos peinados bastante complejos, ¿no? Pero ella muy pendiente de la sociedad de su tiempo y sabiendo de lo que implicaba vestir estos trajes y que el vestir podía proyectar mucho más, considero que ella también optó pues por vestir este tipo de moda, ¿no? Entonces vemos a una Zoila dentro del contexto de los 20, ¿no? Porque si bien su producción también fue muy importante para los 30, la moda garzón se gesta específicamente en el 20, entonces he tratado de ver a esta Zoila dentro de esta década, ¿no? Ella, más que representar un peinado y una moda, encarna una nueva forma de representar la feminidad, el de la mujer transgresora. Al adaptar la tipología de prendas masculinas a su guardarropa, se vale de esta moda para subvertir el orden, empoderarse y hacer uso de la pluma para convertirse en sujeto de su propia enunciación. Además, las prendas que lucían expresaban el deseo de romper con las normas sociales establecidas, así como imponer una belleza diferente, exótica y algo andrógina. Y esto lo podemos ver en varias de estas imágenes que son extraídas del Museo de Andrés Avelino Cáceres, donde se puede apreciar a Zoila haciendo uso de esta moda, ¿no? Totalmente distinto a la imagen anterior, ¿no? Que es la que está para este lado, usando el sombrero típico de la época, con un abrigo de piel, ya que era muy de la época usar abrigos de piel de verdad, como el abrigo de bisón, por ejemplo. Esta cartera tipo Clash, que es como una cartera sobre, también típico de la época, con su asita. Igual aquí la vemos usando como lo que hoy podríamos decir como un tipo de cardigan largo, ¿no? En el que se puede apreciar esta silueta recta. Ahora, recordemos que los cuerpos son distintos, ¿no? Obviamente el cuerpo de las parisinas era muy delgado, sí ameritaba describir tal cual que era este pecho aplanado, sumamente delgadito con ausencia de curvas. El cuerpo de las mujeres aquí pues no es tanto así, ¿no? Entonces Zoila tampoco es que sea súper delgadita, pero sí hacía uso de este tipo de trajes, ¿no? Siempre hay matices en las garzón, ¿no? Y también usando el sombrero nuevamente, y de hecho tenía el cabello corto, ¿no? Diferencia de las otras imágenes con el cabello recogido, que hacía alusión que tenía el cabello largo. Igual acá nuevamente el uso del sombrero, y acá no se aprecia muy bien por la luz, pero también se puede ver como una especie de cuello solapero dentro del traje. Bueno, acá es la misma imagen. Aquí, como les mencionaba, podemos ver a Zoila luciendo este peinado de Tom Crop, que sí me pareció linda la fotografía, o sea, tal cual se puede ver esa ondita producto del engomado del cabello. Aquí también se le ve con como saco largo, con este cuellito de solapa también largo y recto, los zapatos también propios de la época del 20, y se puede ver en verdad a todas las mujeres a su alrededor vistiendo la moda tal cual de la garzón, ¿no? Aquí vemos justamente a Zoila vistiendo un traje en el que se ve esta cadera desdibujada, no presenta estas pinzas en la cintura para darle esta forma de reloj de arena muy propio de la moda del 19 que también ella usó. Bueno, aquí también se puede ver, aquí también la luz no deja ver, pero es una falda larga con un saco, ¿no? También con solapa. Y justamente a partir de todas esas imágenes podemos ver de que ella no usa esta prenda transgresora de la cima, ¿no? Esta idea del uso del pantalón. Y de hecho es interesante porque menciona algo sobre eso. Bueno, Christine Barr, que es una historiadora francesa que también ve temas de moda, en la historia política del pantalón refiere que el pantalón simboliza lo masculino, así como los poderes y las libertades de que gozan los hombres. Y en una entrevista hecha a Zoila, vía transmisión radiada en la tribuna femenina respecto al uso de los pantalones, ella refiere algo muy interesante, ¿no? Dice, por razones de estética que para mí son poderosas, yo prefiero las faldas. A esto yo podría interpretar que si bien ella usó usó estas prendas propias de la moda garzón, como estos abrigos largos o vestidos con talle bajo o este conjunto sastre de saco y pantalón,
ya usar el uso de pantalón propiamente ya era mucho, tal vez, ¿no? Y se entiende porque creo que ya a diferencia de países como Inglaterra y Francia, que sí se pudo ver a mujeres usando ya el traje sastre de saco y pantalón tal cual, incluso más el uso de las corbatas, para el caso de aquí sí no se llegó a ese punto. Tal vez el punto más álgido fue esta idea ya del traje sastre de saco y falda, ¿no? Y como mencionaba, estos pantalones pijama, que eran de tela mucho más suave, ¿no? Y bueno, ella siempre estuvo muy a la moda de la época y ella misma lo menciona, ¿no? Por razones de estética que para mí son poderosas, ¿no? Y bueno, a modo de conclusión, sí, ya voy a terminar. Solamente decir que para la década del 20 se ponen en la mira paulatinos cambios en la imagen del cuerpo femenino y su indumentaria, los cuales dieron paso a una nueva práctica de vestir considerada transgresora. Si bien dicho proceso se inició en Europa, también fue repercutido en América. Asimismo, dicho contexto sacó a relucir un engranaje entre la moda y el movimiento feminista que logró posicionar al vestido como un instrumento de lucha respecto a su autonomía. Sin duda, un efecto post-Primera Guerra Mundial que deja entrever una ruptura con todo el anterior concepto de feminidad. Aquel arquetipo de la dama conservadora y tradicional sería desplazado por la seguridad aventurera de esta nueva mujer moderna. Soy Aurora Cáceres, junto a otras mujeres como María Vice, Ángela Ramos, Abigailina Costa, constituye un grupo de notables mujeres que se rebelaron intelectualmente en diversas áreas, adquiriendo un nuevo protagonismo. Estaban capacitadas para intervenir junto con el hombre en la sociedad de su época y hacer patente su voluntad de mediar en ella. Todas ellas constituyeron un grupo de garzón transgresoras que defendieron y respaldaron esa nueva práctica de vestir a fin de poder replicarlo a otras mujeres. Sin duda, féminas que estuvieron impulsadas por las corrientes propias de su tiempo: deporte, trabajo y feminismo. Dichas mujeres hicieron de la década un periodo de prodigiosa actividad, como podemos ver en Zoila con feminismo peruano, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Daniela, por ser tan acotada con el tiempo. Tenemos un par de preguntas aquí. No sé si alguien más ha formulado alguna más. Pueden hacerlo por escrito, es una disposición del auditorio, así que, bueno, voy a leerlas. Quisiera saber si Romelis nos escucha. ¿Nos puede escuchar porque Sí, acá estoy. sí, dos preguntas son para Romelis y, bueno, una para Fernando y Romelis. Voy a comenzar por eso. Les preguntan a Fernando y a Romelis qué escritores europeos influenciaron en Zoila Aurora Cáceres en su idea del arte. Y mientras van pensando su respuesta, te dejo la otra pregunta también, Romelis, que es para ti. ¿Por qué Zoila Aurora Cáceres viajó a Amberes y si leyó algún libro de viaje? Bien, no sé quién quisiera empezar. ¿Fernando? Bueno, específicamente un autor, ella tiene, digamos, es una intelectual que recorre varios lugares, varios países. No menciona en sus textos algún intelectual específico, pero lo que sí es claro es una relación directa con, por ejemplo, la prédica de un arte nacional. Eso podría estar guiado a textos vinculados a, por ejemplo, resaltar la importancia de Francisco Lazo, que es uno de los artistas que empieza con el tema local, y sobre todo es interesante ver cómo ella está en la búsqueda de una escuela peruana de pintura, al un poco no pensar en el arte virreinal como una opción, sino pensarlo desde el mundo academicista a través de Ignacio Merino o Francisco Lazo. En todo caso, digamos, las corrientes cercanas al post-impresionismo estarían más vinculadas a su repertorio, ¿no? Gracias. Romelis, te escucho. Sí, bueno, de mi parte, de los escritores europeos, tampoco no puedo decir exactamente uno. A través de esta nota de arte hay muchos referentes, sobre todo justo lo que sería Paul Adams. Lo que queda interesante es cuando uno analiza ese texto y comienzo a compararlo con el texto de las palabras que parafrasea Evangelina. Podríamos indicar que de todas maneras este estudio que hizo Adam en 1886 pudo haber sido una referencia para Zoila,
pero no hay no hay una referencia exacta que ella diga que haya tomado, solamente cita a Paul Adams en el Salón de Otoño, pero no claramente dice que fue él, ¿no? O sea, no fue una referencia totalmente directa, ¿no? Para lo de Amberes, si leyó un libro antes del viaje, queda todo en Oasis de Arte, hay varios relatos, entonces no podría señalar si leyó uno específico porque también se muestra a través de este escrito la cultura que ella poseía, o sea, conocía a los que se califica entre comillas grandes maestros, pero no, tampoco no podría indicar precisamente si leyó un libro de viaje específico. O sea, conocía, acá habla de Pierre Loti en la primera parte de Oasis del Arte, y se ve esa referencia que ya mencionas también en Mujeres de ayer y hoy, de Julie Adams. Entonces, Pierre Loti también era una figura de ese escritor viajero, ¿no? Y que ella lo trata en estos escritos. No sé si está completa, clara la respuesta. Sí, muchas gracias. De nada. Sofía, hay un pedido para abrir el panel a un diálogo más directo. No sé si es posible usar el micrófono. Sí, lo lamento, el auditorio no nos permite abrir el diálogo así más oralmente, ¿no? Salvo por las preguntas escritas. No sé si alguien más ha formulado alguna pregunta. ¿No? Es una política del auditorio que tiene que ser por escrito. Ujú. Sí. Sí. Bueno, espero que para Bueno, las siguientes podría mesas. agregar, porque estaba pensando también lo que se mencionó sobre la cuestión de esa relación con los artistas, con los viajeros. Rosmelis ha mencionado a Lotte, pero también podríamos agregar la construcción metodológica en cuanto ella hace una narración histórica, biográfica, que eso sería Vasari, pero sobre todo hacia 1915, Henry Woffling, historiador del arte, había publicado conceptos fundamentales de historia del arte. Había propuesto 5 categorías. El análisis formal en la obra artística está presente en la obra de Soy Aurora Cáceres y es probable que lo haya conocido. No, exactamente, apunta esa referencia, Fernando. También me viene a la mente sería lo que sería la obra de Colette, un país conocido, en donde también se aborda estos relatos o esta narración como tipo de viajes y también analiza ciertos personajes. En la parte del texto trait par trait, trazo por trazo, no me acuerdo cómo sería la traducción exacta, pero sería en este libro de Colette. No sé si ella en qué momento exactamente, si tuvo acceso o no. Sí, yo creo que teniendo en cuenta que es un artista, es un intelectual, es una persona muy cercana a los círculos artísticos de la época, porque estamos hablando de que ella, desde Ignacio Merino, Daniel Hernández, Carlos Bacaflor,
Además es una persona que está transitando a través del viaje, o sea, la vemos en Bélgica, la vemos en Holanda, la vemos en Francia, la vemos en Italia. Entonces, a lo largo de sus periplos académicos, nos muestra a una intelectual que está constantemente imbuida de, digamos, del quehacer intelectual del momento, ¿no? Y sobre todo, eso es bien interesante porque a mí me llamó la atención, y lo mencioné en mi conferencia, cómo ella habla de las estampas que se habían dado en 1918, una exposición sobre la Gran Guerra, citando a Maeterlinck, que era un premio Nobel belga, que le había hecho un prólogo a ese artista holandés. Y es interesante porque si uno revisa a los otros críticos del periodo, muy pocos hablan de la guerra, ¿no? Mariátegui hace una alusión diciendo de que en Europa había este proceso de decadencia y que América iba a tener un papel fundamental, pero no, digamos, no desarrolla más el tema. En cambio, ella le está dedicando toda una crítica de arte a través de esta exposición, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación. Lamentablemente tenemos otras mesas a continuación, así que debemos dar por terminada esta. Agradecemos a los ponentes, a Romelis, que está conectada vía Zoom, a Fernando Villegas, que acaba de participar, y a Daniela Terreros. Muchas gracias por su participación. Tenemos unas bolsitas del evento para ustedes.